Yo no sé cuánto tiempo voy a poder seguir trabajando. Se ha ido un grande de la Argentina. La muerte del cardiocirujano más importante que tuvo nuestro país. Doctor René Estamos Favaloro. hablando de René Favaloro. Otros valores y frutos dejó nada menos que el bypass. Todos los días hago lo máximo porque mañana no sé dónde voy a estar. ¿Quién iba a decir que el destino me transformaría en un médico rural? Debo confesar que la medicina fue vocación en mí desde siempre. Mi madre refiere que ya a los 4 o 5 años manifestaba mi deseo de ser médico. La explicación debe encontrarse en la influencia del tío doctor, hermano menor de mi padre, el único miembro de la familia con educación universitaria. Tiempo después, ya en la escuela secundaria dedicaba mi mayor esfuerzo a las ciencias biológicas en el viejo Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. En el tercer año de medicina, cuando por primera vez tuve acceso al hospital y tomé contacto con los enfermos, mi vocación se acrecentó notablemente. Después de cumplir durante un año con el servicio militar y aprobadas las 2 patologías previo concurso de oposición, pasé a formar parte del internado. El hospital policlínico era el eje existencial de una amplia zona. La actividad era intensa, con guardias donde pasábamos horas y horas trabajando. Al anochecer, luego de la tarea cumplida, salí a vagar por las calles de mi ciudad, donde abundan los parques y las plazas. Siempre recordaré mis largas caminatas por el bosque, el Parque Saavedra o mis escapadas, cruzando la 72 para perderme en los baldíos. Al terminar mi internado y mis estudios en 1948, una serie de factores decidieron la interrupción de la carrera hospitalaria y universitaria que había planeado. Primero, quizás el de más valor, fue el factor político. Las inspiraciones que propulsan su grandeza creciente. A los pocos meses, al decidirse mi confirmación, me explicaron que debía afirmar que aceptaba la doctrina del gobierno. Todos conocían mi manera de pensar. Por ese entonces llegó una carta desde Jacinto Arauz, escrita por mi tío, antiguo poblador de esa zona. El único médico que atendía a la población estaba enfermo y necesitaba reemplazante por 2 o 3 meses. En el atardecer del 25 de mayo de 1950, tomé el tren que me llevaría a Bahía Blanca, la primera etapa de mi viaje hacia La Pampa. La llegada a Jacinto Arauz se produjo antes del mediodía. En la estación estaban mis tíos esperándome. Jacinto Arauz tenía solamente unas 10 manzanas desparramadas a lo largo de las vías con 3 o 4 cuadras a cada lado. Antes de almorzar, mi tío me condujo al consultorio del doctor Dardo Rausch Vega, quien me dijo: aquí hay que hacer de todo. Estaba muy deteriorado el pueblo. No había agua potable, no había luz, no había teléfono, no había ruta, no había nada. Había solamente una salita donde iban y te daban gotas para ciertas cosas o una inyección y nada más. No había nada. De acá los mandaban a casi todos a Bahía. Pero acá somos todólogos. Tenemos que hacer de todo. Anestesia, cirugía, arreglar una fractura, atender un chico, atender un parto. Primeramente atendió a mi nena de anginas. Después mi madre tenía varices y quiso operar con él. Y a un hermano mío se cayó el caballo y le quebró la pierna en 3 partes. Y los avalladores dicen, bueno, la vamos a armar. Si todo caso se pone mal, habrá que cortarle la pierna. Pero no, se salvó. Mi padre, con una úlcera perforada, lo salvaron. Es decir, que cumplió una función muy grande. Toda la vida, lo que pasó en la familia, todos esos años, la trató el doctor René Favaloro. Era evidente que el desarrollo de mi actividad hacía necesaria cuanto antes la presencia de mi hermano. No solo para aliviar las tareas, sino para ensanchar el panorama. Juan José terminó sus estudios, se casó y así llegó a Jacinto Arauz. A fines del 51 nos mudamos a nuestro nuevo hogar y comenzamos la tarea de remodelar la clínica.
transformó esta casa en una clínica. Una persona genial en muchísimos aspectos. En un pueblito perdido en el sur de La Pampa, trabajó en este quirófano usando esta camilla. Es una clásica camilla finoquieto, sin motor. Acá no hay electricidad, acá se la maneja toda a mano. Bueno, acá estamos transitando por la galería que hizo Favaloro. Esto era todo un corredor, una galería de una típica casa chorizo. Estas eran las habitaciones, daban todas a la galería. Y después pasamos al antiguo quirófano principal, o el primer quirófano que tuvo Favaloro, que fue este lugar. Antes había que irse a todos lados. Él armó esta clínica para poder resolverlo todo acá. Lo más importante por el desembolso económico que suponía era la instalación del equipo de rayos X. Para ello me conecté con la casa Philips, viajando a Bahía Blanca ida y vuelta para demorar el menor tiempo posible. Expliqué al gerente de la sucursal todos mis proyectos, quizás con demasiado entusiasmo. Me escuchó con atención y desde ese día se transformó en colaborador y propulsor de mis ideas. Este equipo de radiología lo trajo Favaloro y era el único existente entre Bahía Blanca y Santa Rosa. Cuando había que sacar radiografía a la mañana, teníamos que ir a los talleres donde usaban las cosas eléctricas, no daba la corriente para sacar la radiografía. Era el único que había, no había otro aparato de rayo en toda la zona. El único quirófano que había, no había quirófano. Acá la gente hacía cola en la vereda para atenderse con Favaloro. La clínica estaba siempre llena. Recibía gente de toda la zona. Los viernes venía un colectivo con 30 personas, digo. Estaba yo de guardia y a las 6 de la mañana vino un colectivo con gente para hacerse atender. Gente, colectivos. Sé que había un colectivo, salía de Darregueira, de por ahí, Darregueira es de la provincia de Buenos Aires, y pasaba por ciertos pueblos trayendo a los enfermos. Se trabajó mucho. No quería una clínica en el medio del desierto. El trabajo seguía aumentando rápidamente y pacientes de las zonas vecinas segregaban a los de Jacinto Arauz. Pudimos atender heridos y traumatizados en las tareas rurales, realizar la primera cesárea, peritonitis apendiculares y la primera intervención sobre las vías biliares en el viejo puente. A veces los sulkis, carros, autos, chatitas y camionetas casi interrumpían el tráfico en la calle ancha frente a la clínica. Habíamos llegado a realizar nuestro sueño. Teníamos una clínica organizada con los elementos básicos para realizar una tarea responsable durante las 24 horas del día y las urgencias podían ser solucionadas de inmediato. Las idas al campo eran cosas del pasado. Tengo un caso que ocurrió con un chico de acá, con un sulky, jugando un día de lluvia. Le da el respaldo en toda la parte de la panza, diríamos, lo destrozó. Lo cargan en la ambulancia del ferrocarril, lo llevan al hospital ferroviario de Bahía Blanca y le mandan a la casa porque no había nada para hacerle. O sea, lo mandaron a morir. Mi padre dice, vamos a este médico nuevo que está en Jacinto Arauz a ver qué dice. Lo llevan. Y bueno, este hombre pidió que se lo dejaran. A los 20 días, un mes, estaba el chico acá, como si no le hubiera pasado nada. Ese trabajo creo que él únicamente podía hacerlo, ¿no? En los años difíciles, escaseaba el dinero que apenas alcanzaba. Los mejores regalos de la chacra llegaban a nuestra casa: pollos, gallinas, patos, pavos, chivitos, corderos, huevo, manteca y queso. Eran testimonios de su gratitud. Ni que decir que en épocas de carneadas la avalancha de chorizos era interminable. Así mostraban su agradecimiento al médico que estaba a toda hora pronto para atenderlos. Muchas veces la gente no tenía para pagar plata. Traía productos del campo, así que no faltaban los chorizos y los huevos y todas esas cosas, gallina, pollo. Él podía andar con las zapatillas, los zapatos rotos o algo así. Favaloro no se fue rico, vino pobre y se fue un poco menos pobre. Trabajó muchísimo y aquel que le pudo pagar, le pagó. Y aquel que no le pudo pagar, lo atendió igual. Y nos atendió él a todos desinteresadamente, porque yo sé que más de una gente no le ha podido pagar y no tuvo problema en atenderlo, nada, para nada. La clínica iba tomando forma, quedaba por resolver el problema quizás más acuciante: el personal auxiliar. Después de analizar las diversas opciones,
entre las que estaba llevar gente formada desde Bahía Blanca, resolví entrenar nuestro propio personal. Estaban anotando para la clínica, precisaban dos chicas, mucamas. Fui escalando, sí, me tomaron, no sé, qué me vieron a mí, porque enseguida nomás me empezaron a instruirme y todo eso. Porque yo estaba viviendo en el campo, una pobre ignorante. Al estar un poco tiempo ahí con ellos, yo no sé si me tenían confianza o qué, pero ellos decían que parecía que había trabajado siempre de enfermera, pero no. Empecé ayudando en la cirugía, era la única de las chicas que quería la cirugía, no le gustaba a ninguna. Todas las enfermeras empezaban como mucamas para ayudar con la limpieza. Las que realmente se sentían atraídas por la profesión terminaban como enfermeras. Edith, Dora, Rosita y tantas otras fueron pilares de nuestra tarea. Las más capaces a veces terminaban ayudando en las operaciones. En ese sentido, Dora, por ejemplo, se había transformado en la colaboradora ideal. Tenía manualidad, sentido común y viveza para adelantarse a los tiempos quirúrgicos y facilitar la tarea del cirujano. Traté de trabajar y de hacer todo lo mejor que pude en lo que se puede, ¿viste? El doctor primero me daba una lesión de lo que había que hacer. Ya al último hacía casi los análisis. Y bueno, y ahora estoy hecha una vieja. Fue un drama, la ida de él de acá fue un drama. Para el pueblo y para toda la gente que lo acompañó, no había una sola persona que no lo quisiera. Y así, lentamente fue surgiendo en mí la idea de viajar a los Estados Unidos de América. Casi sin decirlo, comencé a retomar el inglés que había aprendido durante el bachillerato. Compré unos discos para ejercitarme en la pronunciación y con mucho dolor, pero lleno de esperanzas, dejé aquellos pagos por los de Cleveland a principios del 62. Y de acá se fue al mundo. Todavía nosotros discutíamos cuando decían sí, que decían, no, que se van a ir. No podíamos creerlo. Se fueron, vendieron la clínica. Y... En el 89, cuando se festejó acá el centenario del pueblo, vino Favaloro invitado y se hizo una enorme fiesta acá enfrente, bien enfrente. Esta es la carpa donde hicieron la fiesta de despedida. Y no cruzó a ver su clínica. Cuando se encontró con algunos viejos pacientes de él en la municipalidad cuando llegó, lloraba. Se le caían las lágrimas, pero era un tipo muy sensible, más que sentimental, muy sensible, ¿no? Una sola vez lo vi enojado el doctor René, que puteó y tiró todo el diablo. Una nenita de 2 años se ve que se descompuso allá y la trajeron a la clínica. No sé cuántos grados de calor había. Venir 40 kilómetros hasta acá con esa nena, no podía ni respirar. 2 años. Entonces le pusimos a darle agüita, ni la tragaba ya. Entonces que llegó el médico y la pusimos en una pieza y mientras eso hice, se murió la nena. No le dio tiempo a hacer el trabajo ese. ¿Sabés cómo se enojó? Oh, mierda. Tiró la jeringa, la rompió todo. ¿Para qué describir las emociones de los últimos meses y el acto de despedida en el viejo galpón de la sociedad española? Poco quedaba de aquel joven médico que a principios del 50 pensó que en 3 meses estaría de vuelta en su ciudad natal. Su alma, enriquecida, había vivido intensamente y por sobre todas las cosas conocía en profundidad esa otra Argentina, la verdadera Argentina, tan lejos de la avenida General Paz. Un médico que estuvo 10 años haciendo medicina rural y de pronto se fue a Cleveland, cuando nadie hacía sospechar que se iba a ir de Jacinto Arauz a Cleveland. El viajar a los Estados Unidos para perfeccionarme en un área específica no fue solo un sueño, sino también una decisión profunda. No me resultó fácil dejar mi país, pero sentía íntimamente la necesidad de buscar nuevos horizontes. Siempre imaginé que al regresar contribuiría con mi aporte a la comunidad, sobreponiéndome sobre todo tipo de dificultades. Febrero del 62 se va con la mujer. Las tareas que hacía al principio eran, empujaba las camillas, le tomaba la temperatura a un paciente. Mientras hacía eso, se iba a la biblioteca
y se ponía a leer. So René Favalora was the big pioneer in coronary artery bypass surgery, and he worked with Soanes, Mason Soanes, who was a cardiologist who did the first coronary artery catheterization. And between the two of them, they realized that coronary artery disease could potentially have an intervention, in other words, a bypass beyond the blockage. And they then developed coronary artery bypass surgery. Al comienzo de 1967 empezó a dar vueltas en mi cabeza la idea de la posible utilización de la vena safena en cirugía coronaria. En el año 1968 fue el gran desarrollo del bypass aortocoronario. Con las ideas que habíamos concretado en 1966, pudimos operar a pacientes con aneurismas del ventrículo o reemplazos valvulares y, al mismo tiempo, reparar sus coronarias. Y en diciembre realizamos un doble bypass. El proceso del bypass es asumiendo que el paciente tiene una enfermedad coronaria que hoy no se puede intervenir por medio de la angioplastia, que es ponerle un stent. El cirujano, René, lo que pensó era que se podía tomar un pequeño extremo de una vena, invertir la vena, porque las venas tienen valvulitas en su interior, y si había una obstrucción acá, a este nivel, él tomaba esa vena y hacía una parada cardíaca que se llama, y llevaba esta vena, saltaba la obstrucción que tenía el paciente, por eso se llama bypass o puente, y llegaba, hacía una anastomosis acá y la otra acá. Hoy se hace con arterias, por ejemplo con la arteria mamaria se la baja y se la lleva acá, pero básicamente es tomar una vena que sirve como nuevo conducto por el que la sangre le llega a un lugar que no llegaba porque había una obstrucción. Una técnica que permite avanzar el número de casos, permite mejorar la calidad de vida post cirugía. Esto hace que la Cleveland Clinic se convierta en el centro de cirugía cardíaca especializado de más reputación, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. In the United States, we still do about 300,000 coronary artery bypasses every year. Here at the Cleveland Clinic, we do about 1,900 still, and we do a total of about 6,000 heart operations. A lot of them are coronary artery bypass surgery with valves. It is still the most commonly performed heart operation. No solo eso, sino el desarrollo de otras técnicas quirúrgicas, el desarrollo de tratamientos innovadores, la investigación aplicada a la cirugía cardíaca. He was the pioneer, and we recognize him still as a great pioneer in heart surgery. We've had a lot of pioneering things that have been done here at the Cleveland Clinic. I mentioned the cardiac catheterization, the first stopped heart operation on heart-lung machine was done here back in 1956, and that allowed for Dr. Favalora to also develop stopped heart for coronary artery bypass surgery. And so we still recognize him. We have what we call the Soanes Favalora Emeritus Professor Award. So we give this to people who have made major contributions to leadership in the Heart and Vascular and Thoracic Institute, and we hand out that award. 30 y tantos años de haberse hecho por primera vez, es parte del estándar de tratamiento para pacientes con enfermedad coronaria. I have had the privilege of visiting the Favalora Center down in Argentina. I was here once when he gave a talk, but I never got to know him personally, although I did my first coronary artery bypass in 1980. I arrived in the United States for training here at the Cleveland Clinic in the mid-80s. Too late to unfortunately meet the great René Favalora, but we all know about him and talk about him. Querido Dr. Flair, como usted sabe, no existe cirugía cardiovascular en Buenos Aires. Los pacientes se van a diario a San Pablo o a los Estados Unidos. Voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. En este momento en particular, las circunstancias indican que soy el único con la posibilidad de hacerlo. Si yo no aceptara liderar ese departamento en Buenos Aires, mi conciencia me diría constantemente, elegiste el camino fácil.
Cuando Favaloro viene a la Argentina, viene con la idea de tener un instituto como el de Cleveland, donde se hacía medicina, investigación y docencia. Él cuando vino trabajó en el Sanatorio Güemes, que le armaron un piso con quirófanos para operar. Él armó su equipo. Él tenía una idea de salud pública del estilo canadiense. No importa si yo tengo una buena obra social y otro no la tiene. Todos tenemos la misma posibilidad de elegir el mismo tipo de tratamiento, de elegir el mismo médico, de acceder a la misma tecnología. En el año 75, a Favaloro y al doctor Luis de la Fuente se les ocurre crear la Fundación Favaloro, con el propósito de poder ampliar la cantidad de equipos que se utilizaban para gente que no podía pagar. En ese periodo, Favaloro opera a un señor Carnevale, que era miembro directivo de la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas. Se entera este Carnevale que Favaloro quería un lugar donde poder hacer medicina, investigaciones. Y ellos acababan de hacer en la calle Solís, entre Belgrano y Venezuela, un edificio para sus afiliados. Y resulta que cuando hicieron cuentas le costaba mucho más plata poner en marcha eso que pagarles a sus afiliados una medicina prepaga. De modo que tenían un edificio vacío. Doctor, nosotros tenemos un edificio vacío, se lo obsequiamos a usted. Cuando lo vio, me tomó de la mano y me dijo, esto es para vos. Se dio cuenta que para la parte hospitalaria era muy chico. Dice, esto es para vos, esto es para investigación y docencia. Y la sociedad de distribuidores nos dieron una cantidad de dólares impresionantes para que compráramos todos los equipos para colocar corazones artificiales acá. ¿Sabes con qué paciente se inauguró el hospital? Con un homeless. Yo no soy el médico de los ricos, de gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%, y el resto en nuestra fundación atendemos a todo. De un 30% de lo que hacíamos eran indigentes. Cuando veíamos la historia clínica sabíamos que tenía un nombre, que sabíamos que era un paciente que no tenía mutual, que no tenía recursos. La gran generosidad de él como ser humano, como profesional. René Favaloro sostuvo con sus propios fondos el Instituto de Investigaciones Básicas de la Fundación Favaloro, que hoy es la Universidad Favaloro. Me vienen a ver los directores del Departamento de Fisiología de la UBA y me dicen, mira, Ricardo, pensábamos que sería muy interesante hacer una universidad con Favaloro. Lo llevo a Favaloro, no, de ninguna manera. Dice, no, yo soy hijo de la universidad pública. A la semana me llama un colega, che, Ricardo, ¿sabés que me nombraron decano de la Universidad de Maimónides? ¿Te gustaría hacerte cargo de la parte de fisiología cardiovascular? Entonces fui y le dije, mire doctor, me ofrece si puedo hacer cargo de fisiología. No, vamos a tener nuestra universidad. Una semana después. Es una universidad que viene de la investigación y se fundó de la investigación y la crearon investigadores de primer nivel que René sostuvo con su dinero. Y ese lugar fue una usina de trabajo sobre lo que es mecánica cardíaca y mecánica vascular, cardiología de primer nivel, trasplante pulmonar, trasplante cardiopulmonar, trasplante cardíaco, los dispositivos de asistencia circulatoria, corazones artificiales. Fue una innovación total, pero con mucho humanismo médico. Yo no voy a hacer hoy acá demagogia, pero hace 6 años que yo no compro $1, porque todos van a la fundación. Y hoy me pongo de inmodesto y le digo a la gente que yo hace 6 años que no sé, a mí no me hablen de tasas, porque vivo desesperado por esa fundación para que se termine. El primero en llegar, el último en irse, estabas guardia un sábado, te lo cruzabas un sábado yendo a la fundación. El concepto de humanismo, el amor por la profesión, la formación, la solidez que uno tiene que tener a la forma o el momento en que habla con un paciente, con un colega, y muchas cosas más se las debo a la Fundación Favaloro. Es antes y después de mi vida profesional. Si algo aprendimos culturalmente en la fundación es que el paciente estaba por encima de cualquier cosa. A tal punto que obviamente una de las crisis económicas de la fundación fue hacer una cardiología quizás para la cual la Argentina no estaba preparada ni económicamente ni mentalmente, porque al paciente le poníamos todo para que sobreviva y ese no análisis del impacto económico puede haber impactado en la crisis que después tuvimos, ¿no?
Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Te imaginarás cómo me siento luego de 30 años dedicados por completo a la medicina y a mi país. Tenemos emergencias ineludibles que debemos solucionarlas en los próximos días. Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos. Te ruego que influyas para conseguir una donación urgente. Perdóname por el pedido, te escribo desde la desesperación. Tuvo todo el tiempo enfrentamientos con propietarios de las prepagas, con las obras sociales sindicales, medio la característica de la fundación de que, bueno, no importa si vos tenés recursos o no, yo te atiendo. ¿Y qué pasa? El Estado no le pagaba. Entonces se iba acumulando una deuda. El país estaba en un camino hacia una explosión que se dio en 2001. En algún momento se hizo insostenible. Favaloro se quita la vida un 29 de julio dentro del baño. El cadáver volcado sobre la puerta, la única puerta de acceso, que deja trabada la puerta. El lunes se iba a producir una decisión que se había tomado de empezar a comunicar los despidos de alrededor de 200, 300 personas de la fundación. Se habló de la muerte de Favaloro en todos lados. Nos dio una pena. Yo digo, un médico tan bueno que tuvo ese final. Un dolor de él, no podía creer. Digo, y esa muerte que tuvo, pobrecito. Cuando vengo a la mañana, llego, creo que fue a Río Tercero a cargar combustible y veo el televisor que dice se suicidó Favaloro. ¿Viste lo que pasó, mamá? ¿Qué pasó? Y Favaloro se mató. ¿Cómo se mató? ¿En un accidente? Le digo yo. No, se pegó un tiro, dice, en el corazón y se mató. Me destrozó. Me dolió mucho, mucho. Fue un día terrible porque estábamos trabajando y bueno, me enteré por un llamado. Obviamente lo primero que hicimos ir a los pisos y apagar los televisores. Era muy duro que un paciente que se había operado esté leyendo que vieron la televisión que se había suicidado Favaloro. Un día muy triste, sí, terrible. Fue duro. Para todos. Es un día de enorme tristeza, un vacío que vos decís, ¿cómo seguís en lo personal o en lo médico? Él estaba muy mal, es decir, el problema de la fundación lo tenía muy mal. Yo nunca me imaginé que Favaloro se podía matar, nunca jamás se me ocurrió pensarlo. Fue como si me hubiera muerto un hermano mayor. 7 cartas son las que dice la justicia que dejó escritas. Públicamente se conoció una sola. Carta del doctor René Favaloro, 29 de julio del 2000, a las 14:30 horas. Se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic. Está claro que en mi regreso a la Argentina, después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular, se debió a mi eterno compromiso con mi patria. Volví para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica. La primera etapa en el Sanatorio Güemes demostró inmediatamente que organizamos la residencia en cardiología y cirugía cardiovascular, además de cursos de posgrado a todos los niveles. Le dimos también importancia a la investigación clínica en la que participaron la mayoría de los miembros de nuestro grupo. En lo asistencial exigimos de entrada un número de camas para los indigentes. Así, cientos de pacientes fueron operados sin cargo alguno. La relación con el sanatorio fue muy clara, los honorarios, proviniera de donde proviniera, eran de nosotros. La internación del sanatorio, sin dudas, la mayor tajada. Nosotros con los honorarios pagamos las residencias y las secretarias y nuestras entradas se distribuían entre los médicos proporcionalmente.
Nunca permití que se tocara un solo peso de los que nos correspondía. A pesar de que los directores aseguraban que no había retorno, yo conocía que sí lo sabía. A mediados de la década del 70, comenzamos a organizar la fundación. Primero, con la ayuda de la Cedra, creamos el Departamento de Investigación Básica que tanta satisfacción nos ha dado, y luego la construcción del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Una vez más, reitero la obligación de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa. Hay una salina grande allá, un monte donde él iba, había una planta, un caldén grande. Y Favaloro era de los lugares preferidos que tenía para ir a descansar cuando estaba pasado, a leer, a estar solo, a escuchar el silencio. Era uno de sus lugares donde él estaba feliz. El médico rural se transforma, con el tiempo, en el líder incuestionable de la comunidad. Se lo consulta por todo. El doctor Favaloro es un ejemplo para muchos médicos, para muchos profesionales de la salud que empiezan el camino de ser un proveedor de salud. Un médico, un gran humanista y al final un gran científico. Si hay alguien que refleja humildad, visión, calidez, humanidad. Lo que más le dolió, no ver prosperar su sueño. A pesar de la abundancia de médicos, carecemos de una medicina organizada. Todos somos culpables. Pero si hubiera que repartir responsabilidades, las mayores caerían sobre las clases dirigentes. Le ofrecieron cargos en distintos lugares o era un asesor, siempre dijo que no servía para la política. He pensado siempre que la actividad del cirujano no termina en la sala de operaciones. A mi entender, tiene la obligación de transmitir los conocimientos adquiridos a través de la enseñanza y cubrir un amplio espectro. René era una persona sumamente trabajadora. Muy tranquilo, salvo que algo no se hiciera bien. Ahí se volvía loco. Se enojaba médicamente, ¿no? O sea, hablando de la firmeza y del carácter que tiene cualquier cirujano. Y ese vozarrón a veces, bueno, uno se hacía muy chiquitito así. Era muy sentimental Favaloro, muy sentimental. Muy sensible, no sé. Y para Jacinto Arauz fue todo. Lo querían mucho, muchísimo. Gracias, Favaloro. Le pediría que me siga enseñando, me pondría a disposición y no me cansaría de escucharlo. Y lo volvería a abrazar. Tantos años después de su presencia, su nombre, su legado vive, no solo acá en Cleveland, sino en todos los médicos que conocen de su historia y obviamente en todo médico argentino. Es necesario insistir una vez más que si no estamos dispuestos a comprometernos, principalmente los universitarios, a luchar por los cambios estructurales que nuestro país y toda Latinoamérica demanda, principalmente en educación y salud, seguiremos siendo testigos de esta sociedad injusta, donde parece que el tener y el poder son las aspiraciones máximas. Espero que, en particular los jóvenes, hayan comprendido